Hola, una vez más, bienvenidos a este espacio de altar familiar. El reino de los cielos. ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa el reino de los cielos? Cuando vemos en la historia, el nombre del reino de los cielos o el reino de Dios fue usado incluso dentro de las cruzadas para representar la conquista de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. En esas guerras bárbaras en las cuales los cruzados pensaban que tener a Jerusalén era tener la esencia del cristianismo, y esa lucha entre los musulmanes y cristianos. Pero Jesús nos enseña varias verdades acerca del reino de los cielos. Y vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí hay dos dinámicas del reino de los cielos. Cuando se usa la expresión aquí el reino de los cielos, es la palabra griega basilea, que significa gobierno, reino, y era increíble que Jesús usaba esto porque Jesús se está presentando como el Mesías. Los judíos estaban esperando el Mesías rey, el descendiente de David, el que continuaría la perpetuidad del reinado de David, el que había sido anunciado en Isaías, que dice: y un príncipe nos ha sido dado, y el principado sobre sus hombros, y su reino es eterno. Ahora, Jesús es el Mesías, y Jesús se está presentando como el Mesías, como el rey de Israel, como el reino, pero hace una aclaración y no está diciendo el reino de esta tierra, sino que está diciendo el reino de los cielos. Y está abriendo la connotación del reino. Está diciéndonos para qué vino en ese momento. ¿A qué viene el rey de los cielos? A establecer su reino sobre la tierra, que estaba gobernada por el reino terrenal que el hombre le había entregado al enemigo. Recuerda que el diablo en la tentación le dice al Señor que si lo adora le daría todos los reinos de este mundo, porque le habían sido dados. ¿Quién se los dio? Adán, al pecar, entregó. El pecado es como una entrega de autoridad, porque se somete a aquello a lo cual es vencido. Esa es la idea de lo que presenta el pecado. Ahora, ¿cuáles son las dinámicas aquí del reino? Lo primero, en su esencia, ¿cómo se alcanza el reino de Dios? Jesús lo está presentando de esta manera. Primero dice: arrepentíos. Y esa palabra arrepentimiento significa cambio de ruta, cambio de rumbo, cambio de manera de pensar. Y nadie puede tener una conexión con el reino de los cielos si no toma la decisión de cambiar de ruta, de no seguir gobernando a sí mismo su propia vida o gobernándola bajo la influencia del reino de esta tierra, sino que ahora accede al reino de Dios y a los principios del reino de Dios para gobernar su vida. La pregunta que tiene que salir en nosotros ahora es: ¿bajo qué reino vivimos? ¿Quién es el rey de nuestra vida? ¿Somos nosotros mismos? Si esa es nuestra conclusión, si tomo las decisiones con base en mis pensamientos, en mis deseos, en mis prioridades, la noticia que te tengo es que estás gobernando y estás viviendo tu vida sin el reino de los cielos, y tienes que hacer un alto en tu camino y volverte al Señor y decirle a Él que lo reconoces como el Señor de tu vida y que Él es el que gobierna nuestro corazón. Él es el que gobierna nuestros caminos. Así que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de rumbo, un cambio de ruta, un cambio de manera de pensar, un cambio de manera como
cómo nosotros filtramos todas nuestras emociones, qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Muchas de las cosas que antes de conocer al Señor practicábamos, no eran normales hacerlos, nos era normal tener prácticas pecaminosas, pero cuando entramos al reino de los cielos nos dimos cuenta que en el cristianismo hay cosas que a Dios no le agradan. Entonces dejaste de mentir, dejaste de negarte cuando te llamaban al teléfono, dejamos de decir más palabras, o dejamos de reaccionar con ira ofendiendo a otros, dejamos, bueno, tantas cosas que teníamos que sería innumerables ahora todas nuestras fallas, y que aún todavía el Señor sigue generando cambios, porque no es que ahora al arrepentirnos tengamos una transformación completa, pero el Espíritu Santo sigue haciendo algo en nosotros. Así que dale lugar al Espíritu Santo, que Él opere los cambios. Cuando el reino de Dios entra en tu vida y en mi vida, Él hace el cambio, y esa es la seguridad que tenemos, que yo no me puedo cambiar, pero Dios sí me puede cambiar, que es darle lugar a Él, al Espíritu Santo, para que venga y cambie nuestra vida. Por eso dice: arrepentíos, y porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, dentro de esas dinámicas, el reino de Dios se tiene cuando me arrepiento, cuando lo busco a Él, y cuando me acerco. Estas dos acciones, arrepentimiento y cercanía, fueron las acciones que tuvo el ladrón que fue crucificado al lado del Señor. Uno de ellos. ¿Recuerda usted que como uno de los dos ladrones, uno se estaba burlando, diciéndole: si eres el rey, o sea, si eres el rey del reino de los cielos, si tú eres el Mesías, si tú eres el poseedor de ese Basilea, pues bájate y líbranos a nosotros también de esta muerte tan cruel. Pero el otro tenía no solamente un arrepentimiento en su corazón, sino que también entendía que la cercanía con Jesús era lo que lo iba a cambiar. Y la expresión del ladrón que se arrepiente es la siguiente: no temes tú a Dios estando en la misma condición. Eso es un espacio de revelación increíble. O sea, el reino de Dios estaba impactando la vida de aquel hombre, tanto que reconocía que quien estaba a su lado era el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Dios hecho hombre. Había algo que podía percibir en esa revelación del reino de los cielos que tenía ese ladrón arrepentido. Y después de reprender al otro, el amigo: no temes tú a Dios estando en la misma condición, dice: acuérdate de mí cuando vengas. Eso también es una revelación del reino de Dios, porque está hablando de la trascendencia del reino de los cielos. O sea, el ladrón que se arrepiente está diciendo: vamos a morir, pero tú tienes gobierno más allá de los umbrales de la muerte. Dígame si esto no es una revelación. Dígame si eso no es un conocimiento profundo del reino de los cielos. Es entender que Dios gobierna las cosas de esta vida y de la vida venidera. Por eso la respuesta de Jesús a aquel hombre es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el reino de Dios tiene esas dos dinámicas: la dinámica del arrepentimiento y la dinámica de la cercanía. Ahora, el otro texto que acabo de leer, versículo 23, dice que ahora Jesús empezó a recorrer las ciudades de Galilea, enseñando en las sinagogas, y mire lo que predicaba. Predicaba, ahora dice, el evangelio del reino. El evangelio. En la primera parte del texto dice: predicaba o anunciaba que el reino de los cielos se había acercado, o sea, la cercanía del reino. Ahora predica las buenas noticias del reino, o sea, lo que contiene el reino. Lo primero es que el reino de Dios se acerca para cambiarnos. Y lo segundo es que el reino de Dios viene sobre nuestra vida para transformarnos, para hacer algo, para darnos unas buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Evangelio es poseedor de buenas noticias. Esa palabra evangelio es muy interesante porque eran las noticias que los reyes enviaban a los diferentes súbditos a través de un mensajero que comunicaba las buenas nuevas del rey.
Y eran las buenas noticias. Cuando había un evangelio que era eso, esas buenas noticias, era una comunicación de que algo bueno viene. Y esto es lo que viene. Y dice, predicando el evangelio y del reino, predicando el evangelio del reino, predicando la buena noticia, la salvación, predicando el perdón de los pecados, que es una de las predicaciones que Jesús hace, perdonando a aquellos que habían cometido pecados. Y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La buena noticia es que el reino de Dios se ha acercado en esta noche. No sé cuál sea tu necesidad, pero hay una buena noticia que te traigo de parte de Dios, y es que el reino de Dios se ha acercado, y el reino de Dios llega para traerte esta buena noticia, para sanar toda enfermedad y sanar toda dolencia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque las verdades establecidas del reino de Dios son una realidad de nuestra vida. Yo clamo a ti para que tú, Señor, Padre, abras las ventanas y las puertas de los cielos a favor de cada uno de nosotros. Y creyendo en esta palabra, Padre, conociendo que tú respaldas esta palabra, en el nombre de Jesús, yo suelto una palabra de sanidad en el nombre de Jesús sobre toda dolencia. Dolencia, te vas ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo tumor desaparece. Toda enfermedad, cáncer, te vas de sus vidas ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Declaro ahora mismo sanidad. Ahora levántate en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El fuego de Dios se coloca ahí sobre esa área que ha estado afectada por la enfermedad. Sientes como un calor que no es natural. Es algo producto del Espíritu Santo que está dándote una señal, que te está dando la sanidad. Recíbela, créela ahora en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Te doy a ti toda gloria, honor y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gozo podernos siempre encontrar en este espacio. Te espero en una nueva emisión de este altar familiar. Bendiciones.